una de las razones por las que hablamos tanto de este término, de este concepto, es precisamente porque lo que siempre ha conceptualizado la ley cuando se refiere a consentir tiene que ver con algo así como dejarte hacer por parte de otro, ¿no? Tú permites, concedes, pero siempre en esta lógica del permiso, ¿no? Y creo que hay una parte del interés que hoy existe desde los feminismos en el concepto de consentimiento, en esta cosa de no solamente queremos consentir en este sentido, ¿no? o dejarnos hacer o permitir, sino que aspiramos a mucho más, ¿no? Aspiramos a una reflexión acerca de qué sexo nos parece bueno, nos parece liberador, nos parece también ético, nos parece revolucionario. Todas esas preguntas, digamos, es como si las estuviéramos persiguiendo, ¿no? en esta conversación. Y yo lo que quería advertir es que esas cuestiones que creo que tienen que ver con la cuestión del deseo, de lo satisfactorio, de lo placentero, incluso de la felicidad, del deseo y que creo que implican enormes cuestiones éticas, creo que nos confundimos si las nombramos con la misma palabra con la que la ley trabaja. Y ese es el problema, digamos, como que en la misma palabra, que es la palabra consentimiento, estamos depositando como roles distintos, objetivos distintos. Yo creo que la ley solamente se puede limitar efectivamente a una cosa muy de mínimos, que es yo permito a otro ciertas cosas, y creo que esta idea del permiso es precisamente la que hace que el Estado tenga un límite, es decir, por ejemplo, la lucha LGTBI defendió el consentimiento precisamente diciendo mientras yo permita y la otra persona permite, el Estado no tiene nada que decir acerca de lo que es un sexo correcto, ¿no? Digamos que la idea de que el consentimiento sea solo y nada más que permitir limita al Estado. Entonces yo creo que eso debe ser conservado porque es un límite a la posibilidad de la ley de entrar en determinados terrenos. Ahora bien, al mismo tiempo existe una preocupación ética, o si queremos un sentido ético del consentimiento, pero yo tendría mucho cuidado, quizás le tenemos que llamar de otra manera, por la cual queremos mucho más del sexo, ¿no? Y yo creo que esta es una de las cuestiones. ¿Cómo separamos esto? O cómo abordamos las dos cosas, pero sin mezclarlas y, por tanto, sin hacer que de pronto, inesperadamente, le demos al Estado una autoridad renovada para entrar a dirimir qué es un sexo ético, ¿no? Quiero decir, las feministas lo tenemos que hacer, creo que es un asunto político, pero creo que la ley no. El consentimiento se ha utilizado como para denominar efectivamente a esa expresión de la voluntad de los sujetos cuando dicen, pues yo consiento a un aborto, yo consiento a un divorcio, o yo consiento a una relación sexual, pero una parte de la tradición de izquierdas, obviamente también del marxismo, pero también una parte del feminismo, ha alertado sobre una deriva liberal por la cual se le podría llamar a consentir a algo que sería algo así como que los sujetos acepten en condiciones en las que en realidad están obligados a aceptar. Por tanto, firmar un contrato laboral en realidad como una forma de coacción, es decir, cuando no podría rechazarlo, ¿no? Podríamos hablar de este asunto en una perspectiva marxista, pero en una perspectiva feminista podríamos decir es una trampa liberal llamar consentimiento a la aceptación de algo allí donde no podría rechazarlo, porque entonces consentir no se distingue de ceder ante la fuerza. Y por tanto, esa es otra de las cuestiones que creo que es súper importante. Si el consentimiento no va ligado a la posibilidad siempre de decir que no, a la posibilidad de retirar el consentimiento, estamos entrampándonos, estamos validando o legitimando una cosa que en realidad Carol Pateman escribió El contrato sexual para decir, ojo, porque esto es precisamente una trampa neoliberal que el feminismo tiene que cuestionar. Y en ese sentido creo que entonces la cuestión es, se puede consentir siempre que haya condiciones de posibilidad, siempre que haya determinadas condiciones materiales, que yo, como intento explicar, van ligadas a la posibilidad de la negativa. O sea, tienes que poder decir que no. Y obviamente en un Estado podemos
digamos, abrir el debate de cuántas cosas impiden ese consentimiento libre. Obviamente, cuando se tiene miedo, cuando se está bajo coacción, no se consiente libremente. Por lo tanto, es súper peligroso llamar consentir a lo que se hace en ese contexto, ¿no? En esas condiciones. Eso quería recordar precisamente, que cuando se independiza el consentimiento de la negativa o de la posibilidad de la negativa, es decir, cuando se dice que el consentimiento se valida a través de síes, perdemos de vista que los síes pueden ser falsos a no ser que el no sea siempre posible. Y por tanto que me parece como que el no es siempre un seguro, una cosa que ata el consentimiento precisamente a la posibilidad de retirarlo, ¿no? Y ahí creo que no deberíamos, digamos, olvidar por qué el feminismo ha criticado el contrato o el contractualismo o la versión liberal del consentimiento, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, defiendo una teoría del consentimiento negativa, o sea, necesariamente ligada a la negativa. Creo que el lema no es no del feminismo implicaba precisamente este tipo de advertencia, ¿no? Todo sí dicho en condiciones en las que yo no pueda decir que no es falso. Claro, yo creo que uno de los temas de nuestro tiempo que se está abordando desde algunas perspectivas feministas, antipunitivistas, anticarcelarias, desde una buena parte de la tradición del feminismo negro y antirracista, pero también desde otros campos. Yo creo que es esta deriva neoliberal reaccionaria que señalan muchos autores, por ejemplo, cuando señalan que después, digamos, como de una especie de edad dorada del neoliberalismo, donde parecía, ¿no?, a partir de los años 70, con la hegemonía del discurso neoliberal, que la economía de libre mercado acabaría como revirtiendo, ¿no?, en una riqueza más o menos compartida, entramos en una fase en la que en realidad hay una especie de instigación del miedo, ¿no?, del miedo al otro, de la inseguridad. Hay un permanente discurso de la inseguridad, ¿no? El migrante nos vuelve nuestras ciudades inseguras, las personas con otra cultura vuelven nuestras ciudades inseguras, es decir, este caldo de cultivo de las propuestas políticas reaccionarias pasan por una especie de guerra de todos contra todos, ¿no?, donde lo que se te promete es seguridad, y no seguridad a través de la ampliación de derechos, que obviamente es otro concepto de seguridad. Yo estoy más seguro si sé que tendré un hospital público al que ir y que podré pagar mi alquiler o mi propia vivienda. Evidentemente esa es otra noción de seguridad. No, es la noción de seguridad de, puesto que todo es todo otro, y sobre todo cuanto más distinto a ti, más enemigo puede ser o más fuente de peligro, de riesgo puede ser, prometemos la seguridad no ampliando derechos, sino ampliando delitos, ¿no? Y por tanto, un auge de la política penal que muchos autores localizan al final de los años 90 y que efectivamente durante los años 2000, pues muchas de las democracias occidentales han aumentado sus códigos penales, y hay una especie de aceleración de promesas de más delitos, ampliación de los códigos penales para protegernos de peligros que en realidad ocultan, digamos, una lucha social o una falta de paz social que tiene que ver con condiciones estructurales, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el feminismo tiene que tener mucho cuidado, digamos, con que sus propuestas emancipadoras no sean capturadas, digamos, por esta especie de lógica securitaria de nuestros tiempos, que obviamente no emana del feminismo, es una cuestión mucho más estructural, ¿no?, pero que sin embargo sí que podría hacer, y creo que eso es parte de lo que el feminismo negro critica en lo que llaman neoliberalismo progresista, ¿no?, una parte del feminismo ha llamado así, que es ciertas políticas que prometen permanentemente seguridad a ti, ¿no?, pero solo a ti, y seguridad frente a los otros, ¿no? Y yo creo que efectivamente ese tipo de discurso tiene esta deriva reaccionaria que las extremas derechas azuzan con este miedo transmitido a los hombres de, digamos, a ti se te había prometido algo que mereces y de pronto eres el último porque antes de ti va pues, los migrantes que han venido a quitarte el trabajo, o la lucha LGTBI o las feministas, digamos. En realidad esta lucha del penúltimo contra el último, ¿no?, donde hay ese agravio masculino. Y siempre pienso que algunas perspectivas que tienden a mirar el problema más en lo estructural nos previenen de este riesgo, ¿no? Porque no podemos olvidar que una política feminista, yo creo que aparte de
hacer entender a, por supuesto, todas las mujeres que tienen muchos derechos que conquistar frente a una sociedad patriarcal, creo que también tiene que recordar a los hombres que, digamos, que parte de sus malestares tiene que ver con una sociedad capitalista que impide además que lleven a cabo determinados roles o determinadas tareas o funciones o cometidos que el patriarcado les atribuye. Es decir, tú tienes que ser un hombre sustentador de tu familia y un hombre de éxito, y además te lo tienes que haber currado todo solo y tú solo puedes con todo, y después pues resulta que no es así porque la realidad es otra, y de alguna manera esa frustración masculina en un mundo capitalista en crisis, pero al mismo tiempo donde los hombres siguen recibiendo ese tipo de mensaje de éxito permanente individual, lleva a una frustración que tiene que ser desactivada también por el feminismo. Es decir, nosotras combatimos ese mensaje para los hombres, ¿no? Y creo que esa es la manera también de evitar una especie de lucha de unos contra otros, ¿no? Y producir una alianza donde creo obviamente que no solo tenemos que estar las mujeres.